Bueno, a continuación vamos a hacer un paneo por la situación del cannabis medicinal en el mundo y en particular en lo que está pasando en nuestra región. Por un lado, la legislación internacional, tal como estaba estructurada y tal como fue explicada en la primera parte, se está poniendo en crisis en torno al cannabis, ya que el cannabis empieza a tener más utilidades médicas que las que en general la medicina occidental ha aceptado, y los riesgos de adicción no son tan altos como otras sustancias que están dentro del sistema de fiscalización internacional. También, como decíamos, este orden invertido del que hablábamos en un principio, con la aparición del cannabis medicinal se empieza a poner en crisis, ya que muchas personas que empiezan a utilizar cannabis con fines medicinales se ven alcanzadas en alguna medida por la ley penal, y eso dificulta que estas personas puedan tener acceso a la medicina que les mejora la vida a los pacientes. También la medicina occidental cada vez acepta más los beneficios que tiene la utilización de cannabis, y esto también empieza a mover esa noción de la cual partió el sistema de fiscalización internacional. Incluso en algunos estados se avanza en la regulación total del cannabis, no solo con fines medicinales, sino con otros fines. Estados Unidos es uno de esos países donde el cannabis medicinal está dando muchos pasos. Estados Unidos tiene una historia colonial, como también lo tienen muchos países de la región, de cultivo de cannabis con fines industriales. También en la década del 30 fue uno de los grandes promotores de la prohibición del cannabis. Pero a partir de mediados de la década del 90, varios de los 50 estados que componen Estados Unidos, empezaron a desarrollar legislación con fines medicinales. El primero de ellos fue California en el año 1996. Incluso también California, a partir del 2016, se votó en el 2016, pero se terminó de implementar a principios del 2018, tiene una regulación en torno al cannabis con cualquier finalidad. Brevemente, no me quiero detener mucho en este punto porque no es lo que nos convoca, pero la regulación actual de California permite tener hasta 28 gramos de cannabis a mayores de 21 años, pero también establece prohibiciones de utilizarla en lugares públicos o utilizarla al momento de conducir. Actualmente se estima que el mercado de cannabis medicinal de California rondaría alrededor de los 7.000 millones de dólares o 7 billones como suelen decir los americanos, pero con la implementación de esta regulación del cannabis con cualquier fin, se triplicaría y algunos estiman que incluso sería más importante la cantidad de dinero que podría mover este mercado. Es interesante mirar a California porque es uno de los estados más populosos que tiene Estados Unidos. De hecho, tiene alrededor de 40 millones de habitantes, una población similar a la que podría tener nuestro país. El actual mapa de Estados Unidos señala que de los 50 estados, 31 tienen regulado el cannabis medicinal y 10 estados tienen regulado el cannabis con cualquier finalidad. En el 2012 fueron Washington y Colorado los primeros estados en avanzar en este sentido. Luego vino en el 2014 Alaska, Oregon, Washington D.C. En el 2016 California, Massachusetts, Maine, Nevada, y este año fue la primera vez que una legislatura de un estado sacó una ley regulando el cannabis con cualquier finalidad. Antes habían sido todas esas iniciativas que se votan en ocasión de realizarse las elecciones. Aún así, existe una tensión entre las leyes federales, que son más bien prohibitivas, prohibicionistas, que siguen el modelo del sistema de fiscalización internacional de estupefacientes y psicotrópicos, y estas leyes que van avanzando en los estados. De hecho, la administración anterior, la administración del presidente Obama, había sido un poco más laxa en cuanto al rol de los organismos federales en esta tensión entre leyes federales y de los estados. Con esta nueva administración, ese conflicto se ha endurecido por parte de las autoridades federales. En 2016, Estados Unidos intentó reclasificar dentro de este sistema de listados que hablábamos antes la situación del cannabis. Finalmente no se
morigeró el tratamiento respecto del cannabis, pero sí se amplió la posibilidad de investigar en torno al cannabis. De hecho, había una sola universidad que podía investigar con cannabis, y a partir de esta reforma del 2016 se habría ampliado la posibilidad a otras universidades. Israel es otro de los países del mundo que está haciendo punta en la utilización de cannabis con fines medicinales. Sabemos los desarrollos que ha tenido Rafael Meyulán desde la década del 60. No soy un experto en ese punto, pero es algo ampliamente conocido. De hecho, Israel es uno de los países que tiene uno de los mayores porcentajes de personas que consumen anualmente cannabis. A partir de la década del 90, Israel empieza a incorporar la utilización de cannabis para distintas patologías. Incluso desde 2004, el ejército israelí empieza a utilizar el cannabis para situaciones de estrés postraumático. Para el año 2012 había alrededor de unos 10.000 pacientes de cannabis medicinal. En 2017 los pacientes llegaban alrededor de 26.000. Últimamente se está discutiendo la posibilidad de exportar, porque en Israel se está pensando en desarrollar la industria del cannabis medicinal y cómo sus productos pueden ser exportados al resto del mundo. Algo que no solo está pensando Israel, sino incluso algunos países de la región. También en Israel la investigación en torno al cannabis está apoyada por el propio Estado. Este es otro elemento importante para estos desarrollos. Incluso en el año 2017 la legislación penal en torno al cannabis se morigeró. Si bien en un primer momento las tenencias de cannabis podían implicar prisión, se modificó la legislación para que esa posibilidad solo pueda ser viable ante una cuarta infracción, pasando antes por otras opciones como pueden ser educación o tratamientos compulsivos. Canadá es otro de los países que ha dado y está dando muchos pasos en el mismo sentido. En el año 2001, una acción judicial en uno de los estados que la componen permitió la excepción de la ley penal frente al uso medicinal. Luego, en el año 2001, se creó un programa para permitir el acceso a las sustancias con fines medicinales mediante la creación de un registro, que es una modalidad que en general tienen todas las legislaciones en esta materia. Y en el año 2013 se desarrolló una regulación específica, desarrollando también un sistema de licencias. Aún así, existe una tensión entre aquellos que utilizaban cannabis medicinal mediante el autocultivo con esta nueva regulación que por ahí promueve un modelo más industrializado. De hecho, hace poco, en 2016, una corte federal avaló que un usuario de cannabis pudiera seguir cultivando y que eso no se considerase un delito. Actualmente se está a la espera de que el actual primer ministro Trudeau desarrolle una legislación total, digamos, más allá de la finalidad medicinal, que se espera para mediados del 2018. Esta fue una de las promesas de campaña que hizo el primer ministro en las elecciones que ocurrieron hace 2 años, pero algunos dejan ciertas dudas sobre si esta regulación entrará en vigencia efectivamente a mediados del 2018 por las complejidades que implica desarrollar una legislación de estas características. Ya en la región hay varios países que han dado varios pasos para reconocer el cannabis medicinal y establecer sistemas de acceso para ello. Uno de los que ha dado más pasos es Colombia, que desde el año 2015 está desarrollando legislación en este sentido. Primero fue un decreto ejecutivo de fines del 2015 que avanzaba en esta posibilidad. A mediados del 2016, el Congreso también estableció una norma en este sentido, pero entre la reglamentación y la implementación recién comenzó a funcionar en agosto del 2017. A mediados de 2016, mediante este sistema se habían entregado alrededor de 6 licencias, pero actualmente ya son más de 20. Esta legislación regula todo lo que tiene que ver con la producción de cannabis medicinal, desde cultivo, incluso hasta la exportación, pasando por la producción y comercialización. Incluso mediante esta legislación se propone que sean incorporadas las comunidades campesinas que desarrollaban cultivos ilícitos.
Incluso la Junta Internacional de Estupefacientes le permitió a Colombia producir con fines medicinales alrededor de 40 toneladas, lo cual representa el 44% del total que la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, uno de los organismos que integran este sistema de fiscalización internacional de drogas, permite para todo el mundo. Otro de los países que también ha dado muchos pasos en este sentido es Chile. Su ley de drogas siempre permitió el uso medicinal, pero como pasa en muchos países, nunca hubo un desarrollo administrativo concreto que permitiera esta posibilidad. En el 2015 el Congreso aprobó una ley general para que se permitiera esta posibilidad y como consecuencia de ello se dictó un decreto, el Decreto Ejecutivo 84 del 2015, que no solo recoge lo que había votado el Congreso y permite la utilización con fines medicinales, sino que también cambia de listado el cannabis dentro de la legislación administrativa interna. A partir de esta legislación se desarrollan cultivos integrando, por un lado, a la sociedad civil, sobre todo a las madres que demandaban cannabis para sus hijos, pero también se da participación a laboratorios, a los organismos de sanidad y a las universidades e incluso a los municipios para que todos en conjunto desarrollen cultivos a partir de los cuales se puedan producir aceites para aquellos pacientes que lo necesiten. Es así que en el año 2016 logran la primera cosecha de cannabis medicinal de Latinoamérica. Mediante ese cultivo de alrededor de 6.000 plantas se logra atender a alrededor de 4.000 pacientes con distintas patologías. Sin embargo, más allá de los avances que Chile ha dado en este sentido, la ley penal sigue operando sobre todo sobre aquellas personas que cultivan y utilizan ese producido con fines medicinales. Otro de los países que ha dado pasos recientes en este sentido es Perú, que en el año 2018 su Parlamento sancionó una ley en este sentido, permitiendo el cannabis con fines medicinales. Al igual que en las restantes legislaciones, se regulan todas las etapas, desde el cultivo, la producción y la comercialización. También se crean sistemas de registros y se regula mediante sistemas de licencia para las distintas etapas, pero aún así, y pese a algunas modificaciones que se realizan en su texto, en su código penal, respecto de este punto, la práctica indica que también sigue operando la ley penal en especial sobre los cultivadores de cannabis. Más conocida es la regulación de Uruguay, que desde el año 2013, si bien tardó en implementarse, pero desde el año 2013 existe una regulación que ordena todo lo que es la utilización de cannabis con cualquier finalidad. Está la finalidad industrial, está la finalidad medicinal, pero también están otras finalidades que tienen que ver con el uso recreativo. Es interesante señalar que esta parte que tiene la legislación de Uruguay que dice que la Convención Única, aquel instrumento que mencionábamos en un primer momento, y el Convenio de Sustancias Psicotrópicas no inhiben el uso medicinal de estas sustancias, sino que habilitan el uso de cannabis con fines medicinales y científicos. De alguna forma, la legislación de Uruguay parte de reconocer que esta utilidad médica siempre estuvo en el espíritu tanto del sistema de fiscalización internacional como en las leyes que fueron consecuencia de ella, pese a que, insisto en esto, siempre, o el transcurso de los tiempos, ha hecho que siempre primara una mirada penal y no una mirada sanitaria y administrativa. Hasta aquí hemos hecho un panorama de lo que está pasando con el cannabis en general y con el cannabis medicinal en particular en el mundo y en especial en los países de la región. Durante el año 2016 y 2017, hasta la sanción de la actual ley de cannabis medicinal, varias provincias dictaron normas, sobre todo normas de contenido administrativo, incluyendo en sus vademecum provinciales, en sus vademecum de su sistema de salud provinciales, el aceite de cannabis. Entre ellas está Chubut, Santa Fe, Neuquén, Salta y Mendoza, que en estas fechas, durante el 2016 y durante el 2017, desarrollaron legislaciones provinciales para incorporar los aceites de cannabis a el vademecum de su sistema de salud provincial. Como decíamos, se incorpora el aceite al sistema de salud provincial.
en muchos casos se dejaba abierta la utilización del aceite y no solo limitado al tema de las epilepsias refractarias, e incluso en algunas legislaciones, algunos estados se comprometían a producir aceite. Este fue el caso de Santa Fe, que intentó o estaría intentando producir algún tipo de aceite en este sentido. Según noticias que veíamos a fines del año 2018, eso estaría en camino, pero después no se supo más qué pasó con eso. También en el Parlamento, distintos actores políticos presentaron proyectos para poder regular esta cuestión. Lo interesante es que los proyectos venían de distintas fuerzas políticas, con lo cual en el seno del poder legislativo se empezaba a conformar un cierto consenso en la necesidad de tener regulación en este sentido. Uno podría graficar los proyectos en dos líneas. Por un lado, los que solamente retocaban la ley penal, un poco siguiendo esto que comentábamos del orden invertido, donde siempre pensar esta cuestión era pensar en términos de ley penal, pero otros incluso iban más allá y pretendían acomodar o desarrollar algún tipo de legislación administrativa que permitiera el acceso al cannabis como el reconocimiento de un derecho. Todos los proyectos, más allá del camino que escogían, de alguna forma reconocían la necesidad de hacer retroceder a la ley penal respecto de esta cuestión. Incluso muchos de ellos hacer retroceder a la ley penal respecto del cultivo de cannabis con fines medicinales. Finalmente, en marzo del 2017 se sancionó la Ley 27.350. En ella se establece un marco regulatorio para poder concretar el acceso a cannabis. En la ley se opta por crear un programa para investigar la utilización de cannabis con esta finalidad, algo que era, podríamos decir, menos ambicioso que lo que proponían muchos de los proyectos que se habían presentado durante el 2016. Entre los objetivos, por supuesto, está garantizar el acceso al aceite de cannabis con fines medicinales a toda persona que esté siempre dentro del programa. También en la ley se propone que la sociedad civil y las personas, no solo la sociedad civil, sino el estamento científico, también forme parte del desarrollo de este programa. Así se facultaba este programa, que quedaba dentro de la órbita del Ministerio de Salud, se lo facultaba a poder realizar determinadas acciones para garantizar el acceso de los pacientes al cannabis medicinal. Incluso en la ley se establece tanto la posibilidad de importar aceite del exterior como la posibilidad de producir aceite a nivel local. Por un lado, como habíamos dicho antes, ya la ANMAT venía permitiendo el ingreso del aceite, la ley de alguna forma refuerza este aspecto, pero más interesante que ello es lo que señala con relación a la producción nacional. Se le da facultades tanto al CONICET como al INTA, al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, para que junto con lo que se llama el ANLAP o la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos se pueda desarrollar en el país la producción de aceite con fines medicinales. También en la ley se crea un registro que en un principio estaba pensado como paraguas frente a la ley penal, aunque como vamos a ver, la reglamentación modificó o trastocó de alguna forma. Actualmente son 8 las provincias que han adherido a la ley de cannabis medicinal y hay otras varias que están estudiando la posibilidad de concretar esa adhesión. Ahí está como durante el 2017 varias de las provincias se adhirieron a esta ley de cannabis medicinal. También en septiembre de 2017 se dictó la resolución 1537-E del Ministerio de Salud, que es otra norma que todavía detalla mucho más, sobre todo en lo que tiene que ver con los requisitos
y en particular los requisitos que establece para los médicos. Ahí se autoriza al programa a dictar varias normas, con lo cual este escenario que nosotros estamos presentando, en cualquier momento el mismo programa lo puede cambiar, puede ampliar las patologías, puede morigerar los requisitos, etcétera, etcétera. En el anexo 1 de esta resolución está todo lo que tiene que ver con la implementación efectiva del programa. Ahí es donde el ingreso al programa se limita a las epilepsias refractarias, aunque el programa puede emitir otras normas para ampliarlo a otros casos y esperamos que así sea. También el artículo 8, pensado en un principio como amparo frente a la ley penal, parece ser la vía de ingreso al programa mediante estas dos categorías que mencionábamos, pacientes en protocolo o pacientes en tratamiento. Con relación a los requisitos que se requieren, esta resolución establece un formulario que tiene el carácter de declaración jurada, donde la reglamentación dice que debe ser suscripto por un médico tratante, consignando el resumen de la historia clínica del paciente, tratamiento recibido, esquema farmacológico, diagnóstico y patologías asociadas, tratamiento y justificación del cambio de esquema, producto indicado, dosis indicada, tiempo estimado de tratamiento, cantidad de frascos indicados, y deberá emitir la prescripción médica por triplicado y adjuntar los estudios específicos. A partir de este recorrido se intentó esbozar cuál es el estado actual de la regulación de cannabis medicinal. Como vimos, es una regulación que es bastante reciente, hay que ver cómo se termina implementando y seguramente habrá muchas modificaciones a las cuales habrá que estar al tanto, pero por lo menos se intentó presentar el estado actual de la cuestión, que como decimos seguramente tendrá muchas modificaciones, cambios, idas y vueltas, porque este tema todavía está en desarrollo e investigación. Muchas gracias.